Buenas tardes, buenos días o buenas noches en el momento en el que estén escuchando esto. Este es el primer episodio y quizás el único de un podcast cuyo nombre es El pez fuera del agua. Sé que no nos pueden ver, pero aquí hay reunidos 4 peruanos que estudian en el Colegio de México y uno de ellos es profesor. Conmigo está el doctor Jorge Bayona, está Brian Andia y Dalía Vidal. Mi nombre es José Manuel Salas y hoy día queremos proponerles una conversación en donde podamos hablar acerca de cómo es que, siendo nosotros extranjeros aquí en México, cambia la percepción que tenemos del lugar de donde venimos respecto a el estudio de lugares que están muy lejos del Perú. Y bueno, eso es la introducción que quería darles y me gustaría que, bueno, cada uno se presente y diga un poco de cuál es su trabajo, qué es lo que están haciendo y cómo podríamos empezar a abordar esta pregunta, ¿no? Jorge. Hola, yo soy Jorge Bayona, yo soy profesor investigador acá en el Centro de Estudios de Asia y África y pues soy historiador y me enfoco en el sureste de Asia en general, Filipinas en particular, y sobre todo soy un historiador colonial, pero como les digo a mis colegas, en el Perú es el colonialismo con buques a vapor y con aviones y no con bombachos y galeones, ¿no? De acuerdo. Brian. Sí, soy Brian Andía, soy estudiante de la maestría en Estudios de Asia y África del Colegio de México. Particularmente yo me especializo en sureste de Asia y, bueno, muy particularmente en las relaciones internacionales en el sureste de Asia. De acuerdo. ¿Y tú, Talía? Bueno, yo también estudio la misma maestría que Brian, pero mi especialidad es Japón y me estoy enfocando en pintura japonesa porque en Perú estudié en San Marcos, donde también es José Manuel, y ahí no estudié historia del arte y ahora me vine a México para poder especializarme en pintura japonesa, lo cual no es muy común en Latinoamérica, sus estudios, pero acá había un lugar importante para enunciarse desde aquí y también investigarlo, ¿no? De acuerdo. Algo que me pareció muy curioso desde el principio, desde que los conocí, es que han salido del Perú para estudiar, no el Perú, sino países que son muy diferentes al Perú. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Cuál fue el motivo que los llevó a buscar un objeto tan distante? Bueno, puedo seguir con lo Sí, que claro. comentaba, ¿no? Era estudiar Asia en Latinoamérica en general es como algo muy poco común y también complicado desde la bibliografía hasta profesores especialistas, ¿no? Y aquí en México el Colmex tiene un programa único, ¿no? Que es el de la maestría en estudios de Asia y África y, por ejemplo, aquí acaba de abrirse una cátedra llamada Terry Welch, especializada en arte japonés. Entonces, por ejemplo, yo vine aquí también, aquí está el profesor Amaury García, especialista también de los únicos en Latinoamérica, y algo que me llamó mucho la atención del programa es que era la mirada latinoamericana desde Asia, ¿no? Y cómo especializarse en Asia, pero sabiendo que somos latinoamericanos, y eso es lo que dije, bueno, me gustaría saber qué significa eso y explorarlo, y por eso estoy aquí. De acuerdo. ¿Y tú, Jorge? Para mí, bueno, yo hice el doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, en Seattle, y fue medio aleatorio. Simplemente decidí que ya era hora de irme a hacer un doctorado en historia y pues pensé que uno no está restringido por el pasaporte que uno tuviera. Y pues yo también pasé la adolescencia, hice la secundaria en Malasia. Entonces, para mí, el sureste de Asia no me intimidaba y decidí que iba a ir por ese lado. De acuerdo. ¿Y tú, Brian? Bueno, yo en mi caso también, bueno, yo hice mi pregrado en Australia y justo en la universidad donde yo estaba tenía un fuerte enfoque en Asia-Pacífico. En ese momento no me di cuenta, pero sí los casos de estudio eran en Asia-Pacífico. Y cuando volví a Perú empecé a aplicar trabajos y uno de los primeros que me llamaron fueron la embajada de Tailandia, porque justo sabían de esa universidad. Mi universidad no es muy conocida en América Latina, pero sí en Asia. Entonces, primero trabajé con los tailandeses, luego trabajé con los indonesios y luego trabajé en el Centro de Estudios sobre Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico. Y justo también
poco a poco me fui enfocando al sureste de Asia, o sea, sin querer queriendo, así poco a poco. Y bueno, o sea, después empecé a buscar programas de maestría y vi que, o sea, creo que la única que hay en la región que tiene un enfoque sobre el sureste de Asia, justo es la maestría que tiene el SEA. Interesante. Hay algo que es una pregunta que tengo desde que llegué a México. Es cuánto iba a cambiar yo estando aquí, en este país, estudiando un posgrado, ¿no? O sea, cuánto iba a cambiar el modo en el que yo iba a pensar a Perú. Yo no sé si regrese a Perú pronto o mucho después, pero al menos en mi caso personal, el Perú es mi objeto de estudio, ¿no? Estudio temas peruanos. Venir a México era importante para mí porque me permitía tener una distancia saludable con lo que estaba haciendo, ¿no? Y además, la situación de México me parecía que brindaba un contraste necesario e importante para darle forma a algunas aristas de mi propia investigación. Yo me dedico al estudio de temas relativos a los derechos humanos. Y el Perú siempre está presente por mi trabajo en el modo en el que tengo que pensar al Perú, ¿no? Sé que todos tenemos situaciones de partida distintas respecto a nuestra propia biografía, pero me gustaría preguntarles si es que para ustedes el Perú es un objeto que está ahí más lejos o más cerca y que siempre contrastan con los temas que ustedes ven o los lugares con los que ustedes trabajan. Bueno, yo en mi caso, yo hice estudios latinoamericanos en mi pregrado. Entonces sí hay esa pregunta, siempre esa pregunta y también la tocamos en la maestría sobre la posicionalidad que uno tiene, porque justo también hacemos estudio de área. Hacemos estudio de área en un área que no vivimos y tampoco que no pertenecemos. Y sí, o sea, esos debates son muy permanentes en los estudios de área. Cuando dice por ejemplo, se suele decir mucho de que, por ejemplo, el latinoamericano no se siente latinoamericano hasta que sale fuera de su país. Hay y, por ejemplo, no sé si ustedes han leído a Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, que es justo sobre eso, exiliados latinoamericanos en Ciudad de México. Sí, siempre también en temas de investigación, claro, uno no puede evitar ver de dónde uno viene. O sea, por ejemplo, yo hago RI en sudeste de Asia. Anteriormente hacía RI en la América Latina. Pero sí, siempre chequeo temas de RI sobre Perú, por ejemplo. Siempre. O sea, o cómo se intersecta con lo que yo hago. Sí. De acuerdo. ¿Y tú, Jorge? Bueno, mi primer libro monográfico tiene un elemento de comparación, contraste Perú-Filipinas, es cierto. Pero claro, al mismo tiempo yo estoy tratando de pivotear eventualmente, o sea, una vez terminado ese proyecto y libro, ya que estoy en un centro de estudios de Asia y África. Y claro, yo tengo una relación un poco así complicada con esta idea de ser un especialista en Asia latinoamericano y por ende uno tiene que conectarlo con Latinoamérica. No pienso que eso necesariamente esté mal, pero sí tengo una relación complicada con eso, ¿no? Porque no es que al especialista en Asia, digamos, estadounidense, le digan, ya, ok, estás trabajando este tema, pero ¿cómo se conecta eso con los trabajadores industriales en Pittsburgh, ¿no? O sea, como que esa posicionalidad de que de alguna manera nosotros sí estamos anclados a nuestra región, a diferencia de otros que sí pueden flotar fuera, es algo con lo cual todavía no sé cómo lidiar. ¿Tú, Telía? Interesante, por dos, como dicen los jóvenes. Pero no sé si tu pregunta iba como hacia solo lo académico, porque también, por ejemplo, como siendo alguien que ha vivido como casi toda su vida en Lima y me interesa mucho Japón, ¿no? También, por ejemplo, China. Entonces, para mí Lima era siempre investigar como cómo están las culturas asiáticas, sobre todo ahí presentes. Entonces, ahora al venir a México es parte de también lo que he hecho, ¿no? Eso también es como otra manera de también cómo vincular lo académico con la vida cotidiana, que creo que no están como divorciadas, sino juntas. Entonces, por ejemplo, entre mis primeras visitas a México fue ir a la
la Asociación México-Japonesa, contrastarla con la de Perú, por ejemplo, cuáles eran las similitudes, diferencias, y solamente así pude ver, sí, como que qué particular es, por ejemplo, la de Perú, ¿no? Como no había ido a otro lugar en Latinoamérica a una asociación japonesa, entonces fue como bien interesante ver lo grande que es la de Perú, por ejemplo. También ir al barrio chino aquí, ¿no? La diferencia me pareció como muy interesante, mientras que el de Perú es, por ejemplo, bien orgánico, ¿no? En donde la migración llegó ahí se asentaron los chifas que hay, ¿no? Como esta comida chino-peruana, de la cual me imagino que hablaremos en algún punto en esta conversación. También, ¿no? Como todo fue creciendo así orgánico, pero en cambio aquí fue como más construido, ¿no? El lugar en donde está. Entonces, ese tipo de cosas me hizo también tomar esa distancia con Perú, como teniéndolo siempre presente, y también conociendo México, pero también más de mi país, que es algo que me imaginé que podía pasar, pero tal vez yo pensaba que solamente con las palabras, no como lo que solemos conversar con los peruanos aquí del Colmex, ¿no? Como solamente saliendo hemos descubierto que ciertas palabras son realmente muy locales. Claro, sí, sin duda. Me gusta el ángulo con el que has afrontado esta pregunta y me gustaría que lo desarrollemos un poco más. Con Thalía tuvimos una conversación previa en donde yo le decía que había una especie de estilo peruano de pensar, vamos a ponerlo en esos términos, en donde para nosotros era muy importante tanto la semejanza como la metonimia, es decir, que si dos cosas están juntas deben parecerse, ¿no? Y que siempre estábamos buscando estas cosas como a qué se parece qué, ¿no? O sea, como buscando una conexión entre elementos distantes que pudiesen llegar a conectarlos, ¿no? Y al menos desde mi punto de vista es un elemento del cual me he dado cuenta aquí en México, ¿no? En Perú, digamos, dentro del agua es más difícil en notar estas cosas. Me gustaría preguntarles si para ustedes, estando aquí en México, les ha resultado también, digamos, como contraste para entender cosas del Perú, por ejemplo. ¿Te refieres o a de ese los tipo, lugares que estudian. ese tipo de cosa de Polancos en Miraflores? ¿A eso te refieres? Claro, o sea, cómo el pensamiento metonímico nos ayuda a orientarnos para entender tanto las semejanzas como las diferencias, ¿no? Bueno, a mí me gusta cuando conversamos entre los peruanos y decimos, ¿no? Como lo que acaba de mencionar Jorge, ¿no? Como, sí, Polanco parece San Isidro, ¿no? Que son como dos barrios, ¿no? De clase social alta. Entonces creo que eso es divertido cuando también encuentras una comunidad con la cual puedes hablar de los dos lenguajes a la vez. Ahora, yo me pregunto si eso pasa también con personas de otros países. O sea, por ejemplo, si alguien de Colombia hace exactamente las mismas analogías al lugar a donde llega, ¿no? Entonces, mi pregunta iba por si cuando ustedes, no sé, estudian, por ejemplo, el sudeste asiático, están buscando los elementos que pueden parecerse o diferenciarse en demasía de cosas que conocen muy bien, ¿no? Creo en nuestro caso fue, bueno, en el caso mío de Thalía fue, no solo aprendíamos de una región, sino que también de manera activa, por ejemplo, Japón, sureste de Asia, pero también de manera pasiva aprendíamos de otra región que es México, bueno, de otro país que es México. Entonces había para mí, en el caso de yo sentía que había ese doble aprendizaje. De manera más activa, sureste de Asia, y de manera así más sin intención sobre México también. Pero también tú también eres científico social, es inescapable. O sea, huir de las referencias culturales que ya tenemos. Algunas veces tenemos una referencia cultural, por ejemplo, el caso del profesor Jorge, el de Ciudadano del Mundo. O sea, él tiene otras referencias culturales también. Y por ejemplo, mi primera impresión, por ejemplo, de Ciudad de México, yo lo comparaba con Sao Paulo, que había estado antes en Brasil. Y era como que me parecía mucho. No lo comparaba tanto como con Lima, porque también hay esa diferencia abismal en poblaciones. Pero sí también me imaginaba también, como lo habían dicho anteriormente, comparaba Polanco con San Isidro, sí, esas cosas. Curiosamente, estoy pensando que ese tipo de comparaciones las he hecho solamente entre Lima y México. Nunca he estado en Seattle diciéndome, este es el barranco de Seattle y este es la molina de Seattle. Eso no se me
O sea, y tampoco en Manila, tampoco o Kuala Lumpur, no me ha ocurrido eso. Me pregunto si tiene que haber cierto nivel de rima antes de que eso se pueda producir, no lo sé. Nunca lo he comparado con Yakarta. O sea, nunca me he dicho, este barrio de Yakarta es el A ATE de Yakarta, ¿no? Ok. O sea, nunca, eso no me ha pasado. Y también es cierto que en Yakarta solo he estado, pues, quizá en total 10 días, 20 días. Ujú. Pero en Seattle sí he vivido, en Manila sí he vivido, Ujú. y antes he vivido en otros lugares, pero sí, o sea, sobre todo lo pienso en términos en México. Hay varios lugares que digo, este es el ATE de Ciudad de México, este es La Molina de Ciudad de México. Me pasó que el año pasado un primo mío, o sea, mi familia por parte materna es trujillana, ¿no? Del norte de Perú, entonces mi primo vino por trabajo aquí y como es alguien que conoce también igual de Trujillo que yo, entonces me dijo, oye, esta calle que estamos caminando parece Trujillo, y le dije como, gracias, como, no, o sea, no podía haber conversado con eso, más que comparaciones de Lima con Ciudad de México, pero habían partes que yo también caminaba mucho de Coyoacán, por ejemplo, que sí me resonaban como muchas partes de Trujillo, entonces también como eso fue interesante. Claro, claro. Esto me recuerda a una conversación que tuve con Jorge en el almuerzo, en donde yo le preguntaba si él se sentía como un migrante en México o si había alguna categoría en particular que pudiese describir su situación desde su propio punto de vista, ¿no? No desde el punto de vista de los estudios sobre migración, en fin, ¿no? Sino cómo uno describe su propia situación en el lugar en el que está. Mi punto de vista es que desde el Perú, cuando uno sale del Perú para estudiar, eso no lo convierte en migrante. O sea, lo convierte en alguien que estudia fuera del Perú. Porque el migrante es también una categoría moral en el sentido de que define su situación por cosas que está haciendo o que no está haciendo, ¿no? Y me gustaría preguntarles si para ustedes en algún momento esa pregunta resultó, no sé, pues entró en contacto con ustedes, ¿no? Yo sí me he sentido como migrante las 2 veces que me he mudado siendo estudiante. Sí, o sea, claro, si nos ponemos un poquito exquisitos con la definición, pero creo que básicamente es el que se muda. O sea, es como que el que se muda desde su lugar. Y, por ejemplo, hay otras experiencias, sin embargo, no puedo empatizar con otras experiencias de un trabajador migrante que es full time. O sea, sí he tenido ciertas experiencias. También he trabajado a tiempo parcial o he hecho cosas fuera de la academia. Sí. O sea, también creo que la experiencia de migrante incluye la experiencia del estudiante extranjero. De acuerdo. ¿Y tú, Jorge, qué opinas? Bueno, en mi mente, el migrante es aquel que de cierta manera, bueno, claro, el que de cierta manera o la que de cierta manera ya ha decidido trasladar su lugar permanente de residencia a otro lugar, de manera que cualquier cambio de circunstancia, o sea, se gradúa de sus estudios o pierde el trabajo, de todas maneras va a buscar quedarse en el mismo lugar. Y en ese sentido, yo, bajo esa definición propia que tengo de migrante, con la cual uno puede estar en desacuerdo, pero bajo esa definición yo no me siento tan migrante porque yo sí tengo la idea de que si por alguna cuestión clausuraran el Colegio de México, lo anularan, lo desaparecieran, yo empezaría a buscar trabajo en cualquier lado. O sea, no es que, necesito quedarme en México, así que a trabajar en la universidad acá que me acepte, o en el Oxxo que me acepte, ¿no? O sea, eso es como lo veo yo. De acuerdo. ¿Y tú, Thalía? Yo creo que la situación me empujó, así como decía Brian, a decir como somos estudiantes extranjeros inmigrantes, ¿no? Porque creo que ni siquiera habíamos llegado a México y ya, o apenas llegamos, había ya un grupo o sea, porque Brian y yo estamos en la misma generación de la maestría, era el grupo de estudiantes extranjeros, los que teníamos que hacer el trámite de la visa y tal otro trámite. Entonces ya también como habían muchos otros factores que también nos iban llevando, más allá de si nosotros, o sea, ni siquiera tuvimos tiempo de pensar, ¿no? Como, somos migrantes, no. Y el mundo nos decía, mira, aquí están, tienen que hacer estos papeleos, ya son diferentes a todos los otros estudiantes de la maestría, tienen que hacer como muchas
muchas más cosas extra que solo estudiar en sus primeras semanas, ¿no? Y eso, por ejemplo, fue como duro, ¿no? Ahora que también van a venir ¿no? como nuevos estudiantes peruanos, también ya es como que les podemos decir como, bueno, no solamente es como el inicio de las clases y empezar a estudiar japonés o indonesio, sino también ir a migraciones, que te familiarices cómo llegar a las 6 de la mañana a este lugar sin ni siquiera saber cómo funciona el transporte público. Sí, por lo que me dicen, intuyo que el entrar en contacto con México significó un enorme contraste con lo que habían pasado previamente. Bueno, yo no había estado, o sea, pero ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, Brian comentó que había estado como en otro país estudiando, y no sé si han sido diferentes, por ejemplo, las situaciones cuando has estado tanto en Australia como en México. Lo que pasa es que estamos en América Latina. Entonces, bueno, yo ya había hecho no, yo lo sentía la diferencia más contrastante con Australia que con México. Sí. Hay muchas similaridades culturales entre Perú y México también. Sí. ¿Cuán similar lo encontraste? ¿En qué sentido, bro? Me dices que cuando estuviste en Australia te parecía mucho más distante en términos culturales o emocionales a Perú, lo cual me parece cierto, pero que con México no te pareció tanta la diferencia. ¿Te refieres a la diferencia con Australia o con el Perú? Claro, entre Perú y Australia y Perú y México. Hay mucho más similaridad cultural porque también somos latinoamericanos. El idioma es un elemento importante, ¿no? También. Sí. Jorge, tú has vivido en muchos lugares distintos. Esta pregunta puede que resulte un poco extraña, pero esta transhumancia tuya de moverte entre distintos países, ¿cómo te hace sentir respecto al Perú? Yo tengo una relación un poco extraña con Perú, en el sentido de que nunca terminé de estar completamente adaptado en cuestiones lingüísticas, por ejemplo, en lo que es la jerga peruana, que nunca la asimilé por completo. Nunca la manejé al 100%. Y pues entonces, no sé, la transhumancia ha hecho que yo siempre esté en una onda de, bueno, autoaceptar mis excentricidades. En parte por ello es que yo soy abstemio, en que nunca sentí que tenía yo que adaptarme completamente a lo que estaban haciendo los demás. Y entonces pude decir, no, yo no tomo porque soy excéntrico y extraño y ni para qué. Okay. O sea, nunca tú tuviste la vocación de tratar de adaptarte al lugar en donde estabas. Creo que, como dice, o sea, como yo estuve en diferentes lugares, y es más, estuve un año en México en el 85, o sea, estuve para el terremoto, en que, claro, adaptarte al 100% a un lugar es algo que siempre para mí era medio inalcanzable, medio asintótico, ¿no? O sea, te puedes acercar y acercar y acercar, pero nunca estar al 100. Entonces... O sea, nunca entrar en verdadero contacto, dices. Claro. ¿Y entonces para qué? No, o sea, mejor vivir mis excentricidades, mis idiosincrasias y te pone en una situación en donde uno es un poco más adaptable, quizá, de cierta manera, por ponerlo así, a diferentes escenarios. Entonces me mudé acá a México, a Ciudad de México, pero claro, no es necesariamente tan diferente como mudarse a Seattle, o mudarse a Manila, o mudarse a Singapur, donde también estuve. O sea, es extraño, supongo, de cierta manera. ¿Tú qué piensas de eso, Talia? Que parece que hay que tener una actitud para cuando navegas por el mundo, si no
¿no? O sea, él tomó una, ¿no? En donde, bueno, sí, me puedo acoplar hasta cierto punto, pero luego también tengo licencias para ciertas cosas, ¿no? Eso está como interesante. Justo también hablamos de hasta qué límite, por ejemplo, hemos adoptado como las palabras mexicanas. Entonces siento que eso también es como una actitud a veces donde quiero hablar mis palabras peruanas y enseñarle a mis amigos mexicanos a otros países como, ¿no? Como yo me refiero a las cosas, pero hay veces en donde también digo, voy a poner en práctica a ver qué tan natural me salen como el habla mexicano. Claro, claro. Algo que me parece curioso ya estando casi 2 años aquí en México es que, al menos en mi caso, y quizás pueda decir lo mismo de ustedes, es que no se nos ha pegado el dejo mexicano, o sea, digamos, el canturreo que tiene cada forma de hablarse el español, ¿no? Y sobre todo el español de México. Y Thalía tiene razón porque al principio yo, por ejemplo, buscaba cuáles eran las equivalencias lingüísticas para no patinar demasiado en algunas situaciones sociales, ¿no? Pero hay un momento en donde me di cuenta que resultaba más complicado tratar de incorporar palabras que simplemente tratando de hablar un español, digamos, neutro, ¿no? Llano, de diccionario, vamos a ponerlo así. Ujú. Y cuando le contesto a un amigo que es psicoanalista en Perú, me dijo que me estaba resistiendo a México, ¿no? O sea, que había puesto como una barrera para estar asintótico, para utilizar el término de Jorge, ¿no? Pero una asíntota que ya se está alejando de la recta por la que se supone va a acercarse indefinidamente, ¿no? Y él me decía que era una resistencia para evitar mezclarse, ¿no? Para sentir que todavía hay algo que te estás guardando como peruano, ¿no? Y me di cuenta que cuando empecé a conversar con ustedes, vemos, aflora más naturalmente el universo de lo domésticamente conocido, ¿no? O sea, y esa resistencia se desvanece, ¿no? Me gustaría preguntarles si ustedes han sentido también, no sé si asintóticamente como lo dice Jorge, o sea, en donde hay como una plasticidad natural para acercarse, pero sin necesariamente considerar el contacto completo en algún momento en el futuro, o si han tenido como una natural disposición a no mezclarse del todo, a no entrar en contacto del todo. Con México, claro. No, o sea, yo siento que las dos, o sea, como lo que dije hace un rato, ¿no? Me gusta como mantener como mi identidad peruana y hablar como en peruano y sobre todo como conocer más gente peruana acá, como con ustedes, pero también me parece genial si ya estoy incorporando palabras y poder hablar con mis amigos mexicanos también en un mismo lenguaje, también me parecen como las dos cosas. Yo creo que esa sería como mi actitud, en que tengo como estas dos partes y bueno, pues así está, ¿no? Soy como una peruana en México y tal vez, o sea, como puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, como una mezcla, no sé cómo científicamente. Sí, eso de la mezcla es interesante porque, bueno, al menos mi posición personal sobre ese tema en particular es que desde el punto de vista del Perú, la mezcla es lo normal, o sea, mezclarnos es lo natural, ¿no? A veces tenemos problemas con algunas mezclas que nos resultan menos satisfactorias, pero Metal usualmente... salsa como el Donofrio, ¿no? Sí, yo estaba pensando en cosas menos agradables, ¿no? Como por ejemplo la discriminación. O sea, hay mezclas que no se toleran y lo que más bien se busca es como la separación, ¿no? Un colega en el Perú decía que el racismo en el Perú era muy singular porque usualmente en las sociedades racistas existe una línea muy clara respecto a la mezcla que se producen a través de los contactos sexuales, ¿no? O sea, los hijos que nacen de dos categorías distintas no se pueden ubicar en ninguna de las dos, entonces resulta difícil crear una cartografía social cuando se han definido las líneas muy claramente, ¿no? Pero él decía que en el Perú no existían estas líneas tan claramente. De hecho, él decía que parecía que existía un racismo solo de la cintura para arriba, pero no de la cintura para abajo, porque estaban consentidos cualquier tipo de combinación posible, ¿no? Y por eso es que en la colonia había una clasificación muy detallada de cuál era el producto
de esas uniones y a qué categoría pertenecían, ¿no? Ya me olvidé por qué le estaba mencionando esto, pero creo que tenía que ver con el problema de la mezcla. Y yo tengo la impresión de que, como decía Thalía, uno se mezcla hasta cierto punto, pero hay un momento en donde uno tiene como una, no sé si deliberadamente o no, pero como un elemento un tanto reactivo. No sé si han percibido eso aquí cuando ustedes han estado, o sea, como un estado de resistencia, algo con lo cual no piensan involucrarse tan profundamente, ¿no? Bueno, es que incluso en la sociedad que en principio es mi sociedad, había varias cosas con las cuales yo simplemente no conectaba mucho. Entonces, no sé, y para mí el, el estar consciente de la naturaleza asintótica de esto, que yo digo, bueno, o sea, si como que yo considero que México me necesita más como alguien diferente, o sea, no necesitan un mexicano completamente mexicanizado más, porque ya tienen muchos millones de mexicanos así. Entonces, claro, bueno, me da curiosidad qué diría un psicoanalista de mí en general, pero, claro, o sea, yo no siento esa necesidad de asimilarme por completo y no lo considero necesariamente una resistencia, ¿no? De yo me opongo a esto, sino que uno es como uno es, ¿no? Y ya de alguna manera se acopla. De acuerdo. ¿Tú qué piensas de esto, Brian? ¿Has La experimentado alguna resistencia con México? Es que mi experiencia en México no se supedita a mi experiencia en el Colegio de México. Porque, bueno, si bien no soy un migrante trabajador, como estudiante extranjero tengo que dedicarle mucho tiempo contractualmente al Colegio de México, contractualmente al Colegio de México. Entonces, como que no ha habido cosas hasta hace un par de semanas había un par de cosas, o sea, de que no he tenido ese tiempo, disponibilidad para poder ver México. Sí, o sea, y también mi experiencia acá en el Colegio de México ha sido un poco más, ha sido también, o sea, estamos en México, pero ha sido también una experiencia un poco internacional también. Tengo casi un cuarto de mis compañeros son de otros lados de América Latina. Creo que de los profesores que he tenido, creo que 2 o 3 son mexicanos, pero los demás han sido extranjeros. Entonces, como que sí, no ha habido esa presión de repente de mexicanizarse o querer, de querer adentrarse más en la cultura, porque ya teníamos esa obligación contractual de adentrarnos en otra cultura, que era en mi caso Sudeste de Asia, en el caso de Italia, Japón. Claro, Sí. claro. Y sí, en mi caso, igual que Brian, o sea, mi México es el trayecto desde mi casa, Paseo del Pedregal y el Colmex, Sí. básicamente. O sea, más al oeste, al este y al norte y al sur de eso es territorio muy poco conocido por el tipo de trabajo y lo que dice Brian es muy cierto, ¿no? O sea, el tiempo que uno podría dedicar a ver antiguas películas mexicanas y todo eso, más bien uno lo tiene que estar dedicando a ver antiguas películas filipinas, ¿no? Ese tipo de cuestión. Entonces, es estar entre dos lugares que caracteriza este tipo de estar en el SEA. Y añadiría que inclusive antes de venir a México, o sea, algo que nos une es que somos peruanos estudiando países asiáticos. Entonces, ya desde Perú, por ejemplo, en mi caso, era un tema de conversación para muchas personas, ¿no? Como por qué a mí me interesaba estudiar Japón o como por qué me gustaba tanto la cultura japonesa que hasta la decidí estudiar, ¿no? Entonces era como, pero sí, me imagino que les ha pasado a ustedes también como, pero si eres peruana deberías estudiar temas peruanos. Y es como, ¿qué significa eso? O sea, es algo que me imagino que lo hemos vivido bastante. Entonces yo ya desde Perú tenía ahí un tema con mi identidad, como alguien que se está relacionando con Japón de esa manera, no siendo Nikkei, ¿no? No teniendo ascendencia japonesa. Entonces ya si a eso le añades la experiencia en México de estar en otro país, ¿no? También diría eso. Qué interesante. Y respecto a esto que ha dicho Delia, ¿qué piensas, Jorge? O sea,
es cierto que yo conozco algunas personas que han estado en México ya varios años, pero están, digamos, haciendo posgrados más disciplinares como el tuyo, y pues que y tratan temas latinoamericanos y si bien hay un elemento peruano, pero también hay un elemento latinoamericano, entonces México les resulta como un caso interesante académico también de contraste y exploran mucho más de la ciudad, sí, pues que son lugares que yo no conozco, y que hablan con más jerga mexicana, están mucho más integrados en ese sentido, tienen un mayor conocimiento de la comida mexicana que yo, lejísimos, pero, y no sé, yo hipotetizo que eso también tiene un elemento del SEA, ¿no? Que nosotros estamos en o sea, otras personas están viniendo para estudiar su disciplina y además conocer México, mientras que para nosotros ese conocer geográfico está dirigido a una tercera ubicación. Tú, Brian, ¿qué piensas de eso? Sí, creo que es algo más del SEA de repente. Uh-huh. O sea, sí he tenido, o sea, amigos que han viajado, han tenido tiempo de disfrutar su fin de semana, pero yo creo que en perspectiva, justo todo ese tiempo que me he dedicado estando acá, sí me ayudó. O sea, ahorita hablo indonesio, un nivel intermedio avanzado. Eso no lo hubiera podido lograr si, por ejemplo, me hubiera dedicado más. En economía le llaman costo de oportunidad. Lo que tú haces acá es en sacrificio lo que podrías haber hecho acá. Y justo el tiempo que no. O sea, yo no pude. Mi costo de oportunidad, creo en mi caso, de tener una formación sólida en estudios de Asia, es no haber conocido a México tanto. Y justo estaba aprendiendo con mis amigos de que justo, bueno, terminé los finales y ahora sí, por fin, voy a disfrutar un poco de México, voy a ver un poco de México. Yo fui a un centro comercial, imagínate, ¿no? Uh-huh, o sea, y claro, y creo que no es que ninguno de nosotros tenga ningún rechazo activo a México. Uh-huh. Todos le tenemos un gran afecto, pero la cuestión del tiempo, el costo de oportunidad que menciona Brian. Claro, claro. Algo que me parece curioso de México es que, a diferencia de otros países, inclusive de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, o hispanohablantes inclusive, como en España, ¿no? No hay necesidad de ocultar tu acento. Hay sociedades en donde para moverte inclusive en el nivel más, o sea, más normal si se quiere, o sea, no tan profundamente institucionalizado como aquí, el acento sí es un elemento importante, ¿no? O sea, para pasar desapercibido, inclusive tienes que adoptar el acento local, ¿no? Que es lo que pasa cuando los migrantes de Perú van a Chile o Argentina, o inclusive a España, pero he conocido a otros migrantes de Perú que no tienen ningún propósito académico aquí en México y tampoco están buscando activamente ocultar su acento peruano, ¿no? Y pienso que es porque México tiene una característica muy peculiar, que es que realmente la identidad no tiene tanto que ver con cómo te muestras por fuera, ¿no? O sea, cómo te ven los demás, sino qué tipo de contacto quieres tener con otras personas, ¿no? Y sobre ese punto me gustaría hacerle una de las últimas preguntas aquí. Es, si ustedes tuviesen elegir otro país para haber hecho su trabajo, es decir, México y sobre todo el Colmex es como una pecera, ¿no? De hecho, me han dicho que no han visto más allá del Colmex porque es muy absorbente el ritmo de trabajo que hay aquí contractualmente, como dice Brian. Pero si ustedes hubiesen estado en otro lugar que no fuese México o el Colmex, piensan que y estudiaran los mismos temas en un lugar con características semejantes, ¿ustedes piensan que habría sido indiferente el lugar en donde ustedes hubiesen estudiado a Japón o el sudeste asiático? ¿En Latinoamérica te refieres? En cualquier parte del mundo. ¿En Japón? Por ejemplo. O sea, ¿cómo saberlo, no? Pero creo que me quedo tal vez con
la manera en que he aprendido de Japón estando en México, tal vez. O sea, no tengo manera de saberlo. Hubiera sido también muy interesante, ¿no? Como que irme a Japón, por ejemplo, y estudiar allá de frente pintura japonesa, pero he venido aquí a inclusive aprender a estudiar, a estudiar la lengua, ¿no? Japonés. Entonces creo que, como por ejemplo mis profesoras, hemos celebrado, por ejemplo, no sé, varios festivales japoneses, pero mezclados como con rituales también mexicanos. Entonces también ha sido eso como bien interesante. Por ejemplo, en Japón hay algo que es el Obon, que es el Festival de los Muertos, y acá también en octubre hay algo Festival de los Muertos. Entonces, por ejemplo, una vez que fuimos con la profesora Tanaka a su casa en Tlayacapan, ella tenía como un altar que estaba mezclando como todas las cosas, y dije, wow. Entonces creo que eso es lo que me ha parecido tal vez interesante de estudiar en México. Claro. ¿Y tú qué piensas de esto, Jorge? Claro, en mi caso, digamos, ya ejercer, como quien dice. Bueno, yo postulé a trabajos en múltiples países y el que salió fue el de acá. Y bueno, o sea, yo acá estoy muy contento. O sea, las condiciones de trabajo son probablemente mejores que en la de todos los lugares a los que postulé, en el sentido de la carga lectiva. Yo acá dicto mucho menos de lo que habría dictado en cualquier otro trabajo en el que estuve, lo cual significa que tengo mucho más tiempo para avanzar la investigación y ese tipo de cosas. Y además, a los estudiantes a quienes yo les dicto son estudiantes de maestría o de doctorado y son todos estudiantes que están ya pues muy comprometidos con su área de estudio. No estoy dando cursos generales a un ejército de estudiantes de pregrado que están solamente pensando en, bueno, cómo paso el ChatGPT por un IAificador para poder yo no hacer trabajo en este curso y aprobarlo. Entonces, claro, para mí no es que yo haya pensado, ok, necesito encontrar un trabajo en México, sino que me salió este trabajo y ha sido un trabajo, pues, con el cual estoy muy contento. De acuerdo. ¿Tú qué piensas de esto, Brian? Bueno, estaba pensando en la sección que decías de que, bueno, ver nuestro acento no hemos, creo, dijiste algo respecto a nuestro acento, respecto a la sociedad mexicana, que no hay presión de que nosotros nos mexicanicemos. Pero es también porque los cuatro tenemos un mismo acento, o sea, es mismo sociolecto limeño, o sea, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un sociolecto que no es considerado prestigioso? En Perú es considerado prestigioso el acento limeño, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos venido y hubiéramos tenido el acento amazónico, un acento más marcadamente andino? Creo que ahí sí creo que sí por ahí hubiera habido un poco de discriminación lingüística también. Aquí en México. También creo, como hubiera pasado también en Perú. Porque justo este acento meño costero se acerca mucho más al acento español estándar. A mí me ha pasado muchas veces de que he podido pasar como mexicano. Y creo que es porque el acento peruano difícilmente, esa rama de acento peruano no es difícil de distinguir también. De acuerdo. Pero si hubiéramos tenido, no sé, un acento haitiano, nicaragüense, que aquí hay más, donde ahí sí hay más xenofobia, creo que nuestra experiencia hubiera sido más diferente. Interesante. Jorge, cuando yo le comenté la idea de tener esta conversación, Jorge sugirió muy acertadamente que el nombre fuese El pez fuera del agua, ¿no? Pero eso implica que hay un agua, o sea, un lugar en donde uno está, ¿no? Entonces, con todas estas preguntas que hemos hecho hasta ahora y hemos intentado darles alguna respuesta, es un poco difícil saber cuál es el agua en la que nos movemos, ¿no? O sea, dónde estamos fuera y dónde estamos dentro. Yo pensaba antes de esta conversación que era más sencillo hacer esa distinción. Es decir, que había un lugar de donde era, digamos, tu estanque y bueno, te sacan de ese lugar y llegas a otro, ¿no? Que es otro medio en el que tienes que aprender a respirar, a moverte, a entrar en contacto con ello, ¿no?
Ahora ustedes me cuentan que estando en el CEA y sobre todo en el Colmex hay como una pecera inclusive, ya no un estanque, sino te estás muy concentrado en el trabajo dentro del centro, ¿no? Eh, Así que mi última pregunta es la siguiente, es si este podcast, esta conversación, este episodio de El pez fuera del agua, ¿cuál considerarían ustedes que es su estanque? O sea, el agua de la cual proviene, ¿no? Jorge decía, por ejemplo, que resultaba un poco difícil para él saber exactamente porque nunca entra en contacto completo y que él había aceptado eso como un elemento particular de su persona. Pero me gustaría saber si es que hay algún lugar en donde realmente se sientan como un pez en el agua, ¿no? O sea, un lugar en donde ya pueden, o sea, en donde la asíntota deja de serlo y entra por fin en contacto completo, ¿no? ¿Qué tal pregunta existencial? Pero parecido a lo que, o sea, lo que comentaba Brian de los acentos, yo inclusive en Lima siempre me sentí más relacionada con Trujillo, ¿no? Era un lugar en donde desde que era niña viajaba como cada verano, cada julio, allá vivían mis abuelos, mis primos, el contraste en haber crecido en Lima, en una ciudad sumamente violenta, donde no podía salir, ir a Trujillo y poder ir al parque, jugar con mis primos. Entonces siempre estaba como pensando mucho en Trujillo más que en Lima. Entonces yo creo que eso me marcó mucho, por ejemplo. Entonces, inclusive estando allá, antes de venir hasta México, inclusive querer estudiar Japón también, siento que la vida era un poco como explorar cuál es como esta pecera, ¿no? Cuál es este agua. Entonces yo creo que por lo menos sigo como en esa búsqueda, ¿no? En donde he encontrado lugares increíbles como Ciudad de México, como que todas las oportunidades que hay aquí, ¿no? Como poder estudiar, ¿no? Con una beca, estudiar Japón, ¿no? Entonces también haber podido ir, por ejemplo, a Japón y digo, bueno, tal vez también Japón es ahí como una posibilidad, ¿no? Entonces diría que eso, que también es como mi actitud ahorita hacia eso y es una búsqueda de cómo ir viendo, o sea, seguir moviéndome como un pez tal vez en el océano. Tú, Jorge, ¿qué opinas? No sé, quizá habría que aspirar a ser un pato o un ganso, ¿no? En que no eres el mejor nadador, pero estás en el agua, no eres el mejor corredor, pero también puedes caminar por tierra y no eres un águila, pero puedes volar, ¿no? O sea, estar ahí y saber que uno está en diferentes espacios y que, claro, siempre va a ser asintótico, pero yo no sé, o sea, quizá claro, mi intersección personal se encuentra en la asíntota y no en y no en la intersección misma, ¿no? De acuerdo. ¿Y tú, Brian, qué opinas? Y siguiendo la alegoría que me decías del estanque, creo que ya después de o sea, yo puedo decir que mi estanque era Perú hasta los 20 años, luego ya, pero siento de que, y eso sí lo he escuchado mucho de muchos migrantes, o sea, ya cuando se mudan, ya tienen la imagen que añoran es de un país en cierto periodo, pero ya cuando vuelven suele cambiar la realidad de repente. Pero, o sea, dices, por ejemplo, de que yo ya, bueno, tener un estanque, pero o sea, yo creo que ya no existe ese estanque ya, creo. Porque, claro, es mi segunda experiencia en migración y probablemente tengo a tener una tercera cuando vaya al doctorado. Entonces, ya, o sea, es como que creo que claro, tu identidad ya no eres, ya, o sea, claro, tienes una parte de ti en Perú, pero tienes otra parte acá. Por ejemplo, por ejemplo, también cuando me vaya, creo que también voy a tener también creo que como dicen, también como dicen muy poéticamente, ¿no? Yo creo que voy a dejar una parte de México acá. Creo que hay esa identidad escindida que tiene el migrante. Sí. Pero también está la alternativa de que, o sea, es solamente, puede ser una experiencia de migración, luego vuelves a tu país y ya. Pero lo que pasa mucho es también de que, y también lo he escuchado de familiares que también son migrantes, es de que están acá y extrañan su país de origen, vuelven a su país de origen y extrañan su país de residencia. Sí, ya se vuelve más complejo ya cuando ya no solo tu experiencia se supedita a un solo país. Sí.
hay un concepto en japonés que lo estudiamos que se llama furusato, y justo es esa como nostalgia de el lugar donde dejaste y probablemente ese lugar ya no es como lo recuerdas, ¿no? Entonces es como que esa nostalgia, esa memoria se llama furusato. Qué interesante. Bueno, quiero agradecerles mucho a los tres por haber participado en esta conversación y bueno, espero que con las preguntas y respuestas que hemos trabajado durante todo el tiempo en el que hemos estado aquí reunidos, hayamos podido explorar un poco cómo es esa relación entre lo cercano y lo lejano, ¿no? El lugar al que pertenecemos y cómo nos pensamos respecto a los lugares por los que hemos transitado, ¿no? Y bueno, quiero agradecerles mucho nuevamente y ojalá pueda haber otro segundo episodio, ¿no?